están los documentos de entradas, ¿sí? Entonces voy a abrir el documento de entradas a los autómatas antes de... Entonces aquí explican cómo funcionan los dos grupos de entradas, el grupo con referencia 03 con las entradas desde la 0 hasta la 3 y el grupo de referencia 47 con entradas desde la 4 hasta la 7. Y aquí explicamos cómo conectamos al autómata sensores 420 miliamperios, directamente termistores, interruptores, cómo podemos poner la resistencia de entrada, cómo se conecta el 485 al computador y cómo se conecta la fuente y las salidas. Pero este documento es más de las entradas. Vemos que hay entradas tipo U, entonces aquí es donde vemos cómo las entradas son con autoaisladores de corriente alterna. ¿Eso qué son esos autoaisladores? Autoaisladores que tienen doble LED y o sea que funciona en los dos sentidos de corriente. Eso hace que yo pueda poner negativo en el común y alimentar con positivos o positivo en el común y llegar con negativos. Y aparecen entradas, hay autómatas tipo U, que son entradas universales, y autómatas tipo H, que son entradas de alta tensión. ¿Cuál es la diferencia básica? Que los tipo U tienen internamente resistencia de 2.2K y los H tienen resistencia de 22K. O sea, eso es para trabajar a distintos voltajes. Aquí vemos cómo las entradas del autómata están completamente relacionadas con las entradas del programa. Y vemos la conexión de las entradas cuando son con un común positivo y tengo entradas negativas. O cuando tengo un común negativo y entradas positivas. Entonces aquí se ve eso. Común positivo, entradas negativas. Común negativo, entradas positivas. Vemos cómo se trabaja con contacto normalmente abierto, qué se hace para trabajar con contacto normalmente abierto, qué se hace cuando se trabaja con contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando yo trabajo con contacto normalmente cerrado, ¿cuál es la idea? Que la lógica interna del programa debe ser positiva, o sea, en el programa debe ser activo o no, activado o no activado, más que 1 y 0. Entonces, por eso se recomienda que cuando tengo entradas negativas, entonces yo, por ejemplo, digo, es que mi stop es normalmente cerrado, entonces yo vengo y le doy en las propiedades y le digo que ese stop es de lógica negativa y le digo aceptar. Y miren lo que pasa cuando yo paso el mouse, aquí me dice, esta entrada 0 es de lógica positiva, dice post mayor que 400. En la entrada 1, mire, es de negativo, o sea, se activa cuando la entrada sea menor que 400. Y la otra es positiva, entonces aquí me muestra la lógica de las entradas cuando paso el mouse, ¿sí? Y acuérdense que aquí en esta línea azul, ¿sí? Aparece instantáneamente los avisos de cada elemento sobre el que paso el mouse. Yo puedo esperar un ratico y aparecer ahí mismo con un letradito amarillo que se llama Tooltip Text y ahí veo después de un ratico o instantáneamente puedo ver arriba en el aviso azul. Entonces digamos que la entrada 1 es negativa y la entrada 0 es positiva. Entonces con eso hago que ya la lógica interna se comporte, ¿sí? Stop on, ¿sí? Se comporte con lógica positiva, porque cuando uno empieza a trabajar en los desarrollos con lógica negativa, a lo último termina poniéndose trampas uno mismo porque uno piensa que sí es negativo, pero el negativo termina positivo, entonces termina enredándose. Es mejor que siempre la lógica interna sea positiva. Entonces así se trabaja contacto normalmente cerrado. ¿Cómo se conecta un sensor PNP al autómata, a las entradas? ¿Cómo se conecta un sensor NPN? ¿Cómo se manejan entradas continuas, o sea, entradas análogas, ¿sí? Y aquí cómo se conectaría un potenciómetro. Entonces vemos que la forma de conectar potenciómetro al autómata no es en forma de potenciómetro, sino en forma de reóstato. ¿Qué quiere decir? Solamente 2 hilos. Si tiene si es un potenciómetro con 3 hilos, hay que dejar uno libre y se conecta a un extremo y el centro solamente para que trabaje como reóstato. Porque ¿cuál es la función? Reóstato, potenciómetro es un dispositivo que nos varía la tensión. Entonces, un potenciómetro es un dispositivo que nos varía la tensión, para eso necesita 3 terminales. En cambio, los reóstatos varían en la corriente y basta con 2 terminales. Y en el caso de las entradas del autómata, lo que se varía realmente es la corriente. Entonces, por eso se debe manejar en forma de reóstato. Cuando tengo entradas de 1 a 10 voltios, entonces aquí está cómo se conectan fuentes de 1 a 10 voltios al autómata. Sí, cuando tengo entradas de 420 miliamperios, aquí vemos cómo se conectan los transmisores y cómo se ponen resistencias de 330 ohmios.
Generalmente en los sistemas de 0 a 5 voltios se conectan entradas de 250 ohmios. Yo aquí le recomiendo poner 330 ohmios para aprovechar al máximo la resolución de la entrada del autómata. ¿Cómo se manejan termopares? O sea, si usted va a usar una termocupla con autómata, compra el transmisor que viene para la termocupla y aquí está cómo se conecta al autómata. ¿Cómo se conectan PTCs? También lo mismo a través de transmisor. ¿Cómo se conectan sensores que ya vienen de rango 420 miliamperios como son transmisores de presión? Aquí está cómo se conectan, explicado. ¿Cómo se conectan sensores de nivel que vienen también de 420 miliamperios? ¿Y cómo se conectan los termistores? Una cosa interesante, los termistores se conectan directo entre el positivo y las entradas o entre el negativo y las entradas. O sea, el termistor se conecta como si fuera una especie de interruptor. Y el autómata le va a detectar la temperatura. O sea, una de las mejores formas de leer temperatura, cuando son temperaturas menores a 120 grados, una de las mejores formas de leer temperatura con el autómata es usando termistores. El termistor que viene con termopozo se consigue en el comercio a 4.000, 5.000 pesos, o sea, muy barato con todo y termopozo, ya viene y vienen muy robustos, entonces es muy interesante. Incluso aquí dice que es de menos 40 y 180 grados. Aquí ya vemos cómo conectar sensores de pulsos, cómo se conectan sensores de pulso al autómata y cómo dentro del programa se le asigna a la entrada que se convierta en entrada rápida. Cuando una entrada del autómata se convierte en entrada rápida, entonces usted puede, digamos, lo monta en una tarea de 6.200 Hz, puede recibir hasta 3.000 pulsos por segundo. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, a una tarea, a esta, por ejemplo, le puedo decir, es que usted ya no es de, esta tarea en las propiedades, le digo que no es de 50 Hz, sino que, por ejemplo, es de 6.000 Hz. Entonces, ya esa tarea es capaz de leerme pulsos, ¿sí? Por una entrada es capaz de leerme pulsos hasta 3.000 Hz. ¿Y qué quiere decir 3.000 pulsos por segundo? Perfectamente son 180.000 pulsos por minuto, ¿sí? Y si tengo un sensor que no hace un pulso, 180.000 RPM, que pues no es tan real, pero digamos, eso nos permite trabajar a altas velocidades y con buenas precisiones. Eso es el caso de los sensores de pulsos, pero yo puedo también tener sensores de pulsos lentos, cuando se trata de pulsos lentos como sensores de piñones, ¿sí? O sensores de flujo. Entonces ahí se usa otra serie de funciones y no es necesario decirle cuando son pulsos rápidos, yo configuro la entrada para que sea veloz, pero cuando los pulsos son lentos, es mejor no configurarla veloz porque entonces me va a detectar todo tipo de señales. Entonces, en ese caso, la uso común y corriente con las funciones de conteo. ¿Cuáles funciones de conteo? Cuando yo voy a contar pulsos lentos, tengo unas funciones de conteo que se llaman IncCont y DecCont, ¿sí? Y puedo también agregarles prescaler para que me dividan la frecuencia y tengo funciones que me capturan conteos parciales para calcular la velocidad de unos pulsos. Aparte de eso, tengo otros temporizadores que luego los revisaremos. Entonces, existen funciones de conteo para esas entradas. Tengo también ya cuando voy a usar encoder de cuadratura, entonces se conecta por dos entradas y se le dice al autómata a través de una función, asígneme a esas dos entradas una cuadratura. Entonces, ¿qué hace? Que por dentro del sistema operativo va a contar si el encoder va hacia adelante, suma y muestra la posición, y si va hacia atrás, resta y va mostrando la posición. Entonces, aquí en el manual aparece explicado eso y aparece un circuito para acoplar las salidas de un encoder de 5 voltios para convertirlas a salidas de 12 voltios, porque cuando voy a trabajar en encoder de cuadratura, sí es mejor que el encoder no entre directo de 5 voltios, porque cuando las entradas del autómata trabajan como entradas rápidas, ellas deben trabajar en régimen digital y no en régimen análogo, y por lo tanto ahí sí tienen que estar por arriba de los 8 voltios. Entonces hay un circuito para hacer la conversión, que es con dos transistores. Aquí explican la teoría de cómo trabaja el encoder. Aquí están lo que llaman la instrumentación inteligente, que son sensores, son unos modulitos que nos permiten conectar las diferentes tarjetas de Arduino al autómata programable a través de un protocolo Manchester, que el Manchester es un protocolo que aguanta ruidos industriales, es un protocolo que le envía la información exacta al autómata y puede enviarse
en longitudes hasta de 200, 300 metros. Entonces, es otra forma para conectar distintos tipos de... Aquí vemos cuando yo voy a manejar corriente alterna, ¿sí? Entonces, cuando voy a entrar corriente alterna, ¿cómo se maneja? ¿Sí? Se puede entrar directamente corriente alterna. En el caso de los autómatas tipo U, pues hasta máximo hasta 30 voltios de corriente alterna. Y el microcontrolador, adentro va a haber un tren de pulsos. ¿Cómo convierto ese tren de pulsos en una señal on-off? Entonces, internamente hay una función que se llama, está aquí en las entradas, se llama Pulse Detect. O sea, todo el tiempo que haya pulsos, esta función me va a entregar un 1 y cuando deje de haber pulsos me va a entregar un 0. Entonces, con eso se detecta corriente alterna. O sea, yo puedo entrar directo señales de corriente alterna de bajo voltaje si es un autómata tipo U o si es un autómata tipo H, entonces directamente 110 o 220 y él va a detectar cuando hay señal o cuando no hay señal. Y esas son las entradas. Hay otro manual, ¿sí? Que ahí mismo, que es el manual de salidas. Entonces aquí ya explican cómo conectar a la salida del autómata diferentes elementos. Entonces, habla de que hay dos grupos de salidas, unas con el común 0,3, que son las salidas 0 a la 3, y otras con el común 4,7, que son de las salidas 4 a la 7. Y explica cuáles son las características de las salidas, ¿sí? Y entonces puedo tener autómatas con salidas, ¿sí? Con salidas positivas y puedo tener donde el positivo viene al común de las entradas y el negativo viene al común de las cargas, o sea, de los relés o de la resistencia de lo que esté manejando. Y yo puedo tener autómatas, ¿sí? Que tengan, aquí vemos que el común es un negativo y el positivo viene al común de las cargas. Los autómatas de salidas positivas se llaman 8U, 8P y los de salidas negativas se llaman 8U, 8Q. ¿Sí? Ese es, digamos, el concepto de... Aquí vemos que existen autómatas con salidas por relé de estado sólido, negativos y autómatas con salidas positivas y aquí se ve cómo es el circuito interno. Entonces observemos que siempre la salida lo que hace es comunicarme, o sea, dejar pasar el común hacia la salida, bien sea a través de un transistor positivo, de un transistor negativo, de un relé de estado sólido o de un contacto de un relevo interno, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que hay. Aquí muestran cómo es la relación entre las salidas físicas del autómata y las salidas que aparecen en el programa del MGD mod, ¿sí? Ahí está ese caso. Luego, en el mismo explica ya cómo manejar salidas directas, ¿sí? Por autómatas con transistor positivo, cómo se manejan salidas directas. Mire, básicamente es la forma más básica de manejo en el autómata. ¿Cómo se manejan salidas destellantes hacia chicharras o hacia LEDs? ¿Cómo así? Si yo quiero que esta salida no esté en on, sino que esté parpadeando, entonces aquí donde dice la acción estaba on, aquí hay otra opción que dice destello. Entonces digo, yo quiero que destelle cada 320 milisegundos, o sea, 3 veces por segundo. Entonces le pego a la salida un pulso y ya por ese hecho, cuando yo programe el autómata y llegue a este estado, en lugar de estar prendida la salida, va a estar parpadeando, destellando. Entonces ese es el manejo de destellos en las salidas. Puedo tener una salida prendida, apagada o destellando. Es muy útil, por ejemplo, para indicar estados de alarma. También hay salidas hacia motores, entonces hacia motores aquí nos muestra un esquema de cómo puedo manejar un relé desde el autómata. El relé me maneja un contactor y el contactor, sí, el relé, o sea, con el autómata maneja un relé, él me maneja un contactor y el contactor me maneja el motor. Esa es la forma de manejar unas salidas. Este esquema es cortesía del señor Hugo Aguilar. Entonces aquí vemos cómo manejar desde el autómata contactores. ¿Cómo hacerlo a través de relé de estado sólido? Entonces, desde el autómata se puede manejar un relé de estado sólido, el relé de estado sólido maneja un contactor y el contactor un motor. O si es un relé de estado sólido de potencia, entonces desde el autómata directamente se maneja el relé de estado sólido trifásico y él maneja el motor. ¿Cómo manejar desde el autómata programable las variables de un variador de velocidad? Entonces, el autómata puede mandar directamente desde sus salidas, puede mandar órdenes a las entradas de un variador de velocidad para establecer preseteos de velocidad o para decirle que vaya hacia adelante, hacia atrás o para decirle que entre rampas o que pare, porque los variadores tienen estas entradas para tales fines.
Entonces, se conecta directo, no hay necesidad de usar interfaces o elementos intermedios. Luego, aquí hay un ejemplo de la secuencia para eso. Salida hacia electroválvulas, entonces las electroválvulas aquí vemos cómo se conectan. Son electroválvulas de 12 o 24 voltios, se pueden conectar y de corriente directa se conectan directo a las salidas del autómata. Electroválvulas de 12 o 24 voltios conectan directamente a las salidas del autómata. O electroválvulas, o podemos manejar electroválvulas a través de relés electromecánicos, ¿sí? O electroválvulas a través de relés de estado sólido. Podemos manejar ya cuando son de 110, 220 voltios, se puede manejar a través de relés electromecánicos o relés de estado sólido, ¿sí? Si bien se habla de que las válvulas como conmutan tan frecuentemente, se usa relé de estado sólido, pues es lo tradicional, aunque veo que hay muchos montajes que tienen relé normal y funciona por mucho tiempo y con bastante frecuencia sin problemas. Aquí explica cómo manejar salidas de trenes de ondas, o sea, cómo manejar resistencias con relé de estado sólido, ¿sí? Para todo lo que es el tema de control de temperatura a través de resistencias de calentamiento. Se explica cómo hacer PWM, ¿sí? Entonces, cómo se maneja el PWM hacia lámparas para hacer dimerización en DC. Y aquí están las funciones para hacer el PWM. Cómo se maneja PWM hacia motorreductores, ¿sí? Y aquí vemos con el motor con un encoder, ¿sí? Cómo se maneja PWM hacia motorreductores con inversión de giro por relé, ¿sí? Y vemos cómo se maneja modulación de ancho de pulso para darle consigna a un variador, o sea, cómo a través de una salida PWM le podemos mandar a subir y bajar la velocidad a un variador. Aquí está el esquema de cómo hacerlo y las funciones de cómo se hace. Cómo se manejan los motores de paso para lo que llamamos modulación continua, o sea, que el motor todo el tiempo esté rodando o pare. Cómo se maneja, o sea, que yo cómo se maneja motor paso a paso para modulación por segmentos, o sea, para que el motor busque posiciones específicas. Ahí está explicado también en el documento. La modulación hacia servomotores, cómo manejar servomotores, cómo se conecta un servomotor al automático, cómo se maneja desde el software. Y la teoría de cómo trabajan los servomotores. Cómo manejar motores brushless, se manejan muy similar a los servomotores con pequeñas diferencias. Entonces aquí está cómo se conecta el driver de los servomotores, de los motores brushless al automata para que del automata se diga qué velocidad quiere que tenga ese motor brushless. Cómo se manejan relés dimerizables. Esto es un relé especial que producimos que permite manejar cargas de corriente alterna en forma dimerizada y completamente comandado desde el automata. El automata, hay una función que se llama, una función, sí, vamos a mirarla, que se llama quit phase, aquí en las salidas, es esta función con la que nosotros le decimos el relevo de estado sólido, qué tanto le deja pasar voltajes, qué tanto voltaje le debe dejar pasar a la carga. Y esta función le da a uno el valor en porcentajes del 1 al 100%. ¿Sí? Ese es, digamos, explicando los dimerizables. Y ese es el documento que tiene las entradas, las salidas digitales. Hay otro documento que explica cómo manejar las variables continuas, que son las análogos digitales, y una serie de documentos, como por ejemplo el de las comunicaciones, pero nos interesa mirar estos libros de ejercicios. Entonces, miremos. Este libro de ejercicio tiene los primeros 20 ejercicios que empiezan por el start-stop, donde se pone el enunciado y algunas variantes de cómo se puede hacer adicionalmente el ejercicio. Otro ejercicio con luz de pasillo también de la misma forma. Un ejercicio de encendido y apagado con el mismo pulsador. Un ejercicio de arranque estrella delta y así sucesivamente. Diferentes grupos de ejercicios. Les comentaba que uno puede comentariar, ¿sí? Bloquear las condiciones y también bloquear las maniobras para que no operen mientras hace determinadas pruebas y luego puede volver a desbloquearlas, ¿sí? En cuanto a las maniobras, entonces vemos aquí el caso más sencillo de maniobras, que es las que igualan a un nivel lógico o que pueden igualar a un valor, ¿sí? Yo le puedo decir a una maniobra que se iguale a un valor, ¿sí? ¿Para qué? Para el caso de que sea una variable interna o una salida que queramos que maneje un PWM o alguna salida con un valor específico.
Pero esto me da pie a muchas más posibilidades. Si yo, dependiendo del punto donde yo le dé clic, me sale un menú distinto. Aquí me salen solo salidas porque yo puedo pegar ahí solo salidas. Pero cuando le dé clic sobre el signo, entonces mire, me sale que yo puedo asignar valores, puedo pegar esta instrucción de comparaciones, puedo incrementar la variable, decrementarla o hacer funciones if. Entonces cuando le doy, mire, me aparece un if y ya entonces me abre corchete y me cierra corchete. Entonces yo podría preguntar aquí por una, más bien por una entrada. Le digo, si estar es mayor que 9, entonces aquí le puedo agregar, insertar una maniobra ahí. Le puedo decir que si estar es mayor que 9, me prenda la salida. Entonces, aparte de que llegó al estado, también le agrego una condición adicional. Y no solamente es cuestión de agregar condiciones if, sino que también podría agregar instrucciones. Cuando aquí dice más y menos, puedo agregar lo que se llama ciclos for, o sea, que me repita. Voy a coger una variable especial, las variables especiales, ahí están los acumuladores. Entonces, que en un acumulador me cuente, por decir algo, desde cero, ¿sí? Que cuente desde cero, ¿sí? Desde cero hasta cuánto, mientras sea menor que, digamos, que 10. Entonces me va a hacer ese for, me va a hacer 10 iteraciones, ¿sí?